El tema del día de hoy es de mis superpoderes favoritos a alcanzar y dominar. Y es que creo que tarde que temprano lo vamos a usar. Es el poder de reinventarse. Y es que, como diría Benedetti, no congeles el júbilo y no te salves. De esto vamos a platicar el día de hoy. Soy Tatiana Rodríguez y esto es Café con Té. Pues ya estamos aquí. Yo les quiero presentar a los dos personajes que tengo el día de hoy aquí sentaditos para tomarnos un cafecito o un tecito y platicar de reinventarse. Ya se unió Tora a nosotros, pero está conmigo Rodrigo Gómez. Rodrigo es psicólogo, ex publicista, hablaremos también de eso, mi Ro, y es compañero de la casa del Ro, de verdad, somos ex roomies, mi Ro. Y Andrés Uno, bienvenido chico también, actor, cantante, escritor. Se me fue algo, Andrés, bienvenido. También. Muchas gracias por estar aquí, chicos bellos. Gracias a ti. Oigan, al inicio del programa yo platicaba que consideraba el reinventarse como un superpoder que uno se tiene que hacer máster en él, porque tarde que temprano lo vamos a usar. Tenemos que aprender. Y digo tarde que temprano porque yo creo que llega cierta edad, a veces antes o a veces después, que uno dice, ok, todo bien, pero ¿qué sigue? O sea, es como que ya no estás cómodo donde estás y empiezas a buscar un poco más de sentido y propósito. Yo no sé si soy la única loca que le pase esto, pero yo creo que no, ¿verdad, Ro? Cuéntame. No pasa, y yo creo que pasa no solo una vez, no es de que me reinventé una vez en mi vida, creo que te puedes reinventar muchas veces y además reinventarse no necesariamente es cambiar completamente, puedes reinventarte dentro de lo mismo que haces siempre. Claro, no es borrón y cuenta No nueva. necesariamente, a veces sí. A veces sí. Sí, creo que va de la mano la reinvención con la evolución. Y creo que cuando te haces esas preguntas que tú acabas de decir, el qué hago aquí, creo que si surgen, creo que vamos por buen camino. Creo que cuando no surgen esas interrogantes, paso de los años y con las experiencias vividas y dices, oye, a ver, pero ¿y mi propósito? ¿Y qué estoy haciendo acá? Difícilmente creo que estás en un camino justo de evolución que te permita de alguna manera reinventarte o crecer, ¿no? Exacto. Porque creo que la palabra es crecer. Dicen por ahí que si no estás creciendo, estás muriendo, ¿no? Yo creo que es como una escalera eléctrica. Ajá. O sea, si no vas subiendo y te quedas parado, Si dejas de caminar, para abajo. así es. Y es cierto, no necesariamente tienes que hacer borrón y contar nuevo. Yo soy un poco extremista quizá, pero sí, se vale. Las naves, vámonos, recio. Hay veces, es que depende, hay momentos en los que sí tienes que, ¿no? Claro. Que si se te presenta la oportunidad de decir es que voy a hacer un cambio radical en mi vida en el que tengo que dejar atrás todo absolutamente y volver a empezar. Y es espantoso a veces, ¿eh? O sea, Da miedo, pero en realidad es una gran oportunidad que tienes todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo puedes quemar las naves si quieres. Si tus naves ya no te están funcionando, no te están llevando a donde quieres ir. Sí, como dicen, no eres un árbol, No. te puedes mover. Sí. Pero a veces moverse, habemos personas que se nos da un poco más fácil, o sea, yo sí soy de, brinco al vacío, ¿no? Pero conozco mucha gente también que salir de la famosa zona de confort le cuesta también. Pero saben que ya no quieren estar ahí. fíjate qué chistoso que se llame zona de confort cuando realmente lo que te hace moverte de ahí es que ya no es de confort, ya no tiene nada de cómodo, te estás sintiendo súper incómodo. Claro. Al final somos organismos que estamos diseñados para sobrevivir y parte de sobrevivir es adaptar. Y una de las adaptaciones es modificar. Entonces, si ya no estás a gusto, no sé en qué momento le pusieron zona de confort a eso. Claro. Pues Justo muévete. ahí. Zona conocida. Eso, es que es la zona conocida, aunque sea incómoda. Sí, ¿no? Donde sabes cómo moverte, donde a otro cerrado dices, así que aquí está la mesa y aquí la silla, me las mueven y qué onda. Bien, Claro. Y ver el lienzo en blanco, por supuesto que asusta, pero también debe de entusiasmar mucho, porque Mucho. quiere decir que tienes Todas las todo el espacio posibilidades. para pintar una nueva. Claro, cuando ya no tienes nada que esperar, Mm.
todo puede ser una bonita sorpresa. Pero tú acabas de decir algo importante, cuando ya no tienes nada que esperar, también hay muchos prejuicios, de repente hay cuestiones de, a esta edad, o en este momento, o en estas condiciones de vida, yo ya no puedo hacer cambios. Y no es fácil. Siempre No. puedes hacer cambios. Por eso creo en este superpoder, le digo yo, porque sobre todo después de los 40, no es que sea la crisis de los 40, pero creo que uno se empieza a preguntar todavía más, ¿qué sigue, no? ¿Qué más puedo hacer? Y muchas veces dices, ay, ¿ya para qué? ¿No? O ya es demasiado tarde. O ya estoy muy viejo. O ya estoy muy viejo. Y O luego quieres, o siempre estás esperando el momento ideal para, es que el día que tenga esto, entonces voy a hacer esto. O el día que me encuentre en tal situación, entonces voy a emprender esto. Ah, es que ahorita no hago esto porque, hijo, mira, deja nada más que apunte otros 5 pesitos más. Entonces ya me animo a hacer esto, ¿no? y se pasa la vida. Pero así, estamos Y no te das hablando ahorita, ¿no? Estamos hablando y todo de lo que estamos hablando, Que ya- estamos volteando a ver atrás y decimos hace 20 años. Como pasar. Y es un parpadeo, Es un realmente, parpadeo. un parpadeo. Rosa se dedicó a la publicidad exitosamente por años, ¿verdad, 30 Rodrigo? casi. 30 años. Y de pronto decidiste que no, que querías tomar otro rumbo. Platícanos. Pues bueno, sí, como dice Ajá. Tatiana, yo estuve, esa es mi primera carrera, fui, estudié publicidad, me dediqué a la publicidad, me fue bien, y estudié ahí varios años, pero llegó un momento en que también yo me empecé a sentir, como decías tú, como que hacia dónde voy, qué es lo que, cuál es mi futuro acá, cómo quiero que siga siendo mi vida. Y de repente no la veía yo en la publicidad. Y lo que hice fue, bueno, ¿qué me gusta? También, ¿no? Sí. Y a mí siempre me ha gustado mucho la psicología. Y a los 40 y tantos me metí a la universidad otra vez a hacer la carrera. Hice la carrera de psicología. Seguí estudiando, trabajando en publicidad. Y empecé a tener pacientes como campechaneado con la Si publicidad. no te atrevías a soltar todavía. Pues no me atrevía y además también dices, bueno, a ver, yo acá en la publicidad gano 10 pesos, los pacientes ahorita me están dando 50 centavos y pues sí, Pues, hay que vivir. hay que vivir, ¿no? Claro. Una cosa es aventarte y otra aventarte. Ser románticos. Sí, correcto. Pues ahí Y exacto. Y entonces, pues ya empecé a campechanear, se vino un momento en que, pues empezó a crecer los pacientes, me gustó mucho y yo dije, voy a quedarme en un lugar o en otro y preferí quedarme ahí con la publicidad. Entonces, dejé la publicidad y me aventé con los pacientes, que eso es algo importante lo que decía Andrés. Si yo hubiera esperado hasta que los pacientes me dieran económicamente lo de la publicidad, yo nunca lo hubiera dejado. Porque yo necesitaba dejar el espacio, hasta energético si quieres llamarlo, Sí. a la cuestión clínica para que creciera. Y ocupando, porque sí, la publicidad absorbe, ocupando todo ese espacio no me hubiera dejado crecer. En cuanto dejé la publicidad, casi mágicamente empezó a crecer. Es increíble eso. Es increíble. Ajá. Sí. Y ahora ya soy muy feliz ahí. Abriste el espacio y pusiste la energía Así para, es, ¿no? así es. Y has sido feliz los últimos. Como 8 años más, bueno, ya que así de lleno, Lleno. como 7. Y pues Wow. de que empecé con 208, 9 fue de nada. Andrés, yo te conocí actor, pero me encantó que te animaste a escribir una novela basado, de hecho, ¿no? En tu historia, Sí. que luego hiciste obra de teatro y ahorita estás en la música. Pero quiero que me cuentes de la novela, porque creo que todos dicen, ¿no? Tenemos que escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo, ¿no? Entre eso. ¿Cómo hiciste para aterrizar y demás? Fíjate que fue un proceso bastante natural. Terminando la preparatoria, me fui a estudiar unos talleres de actuación donde descubrí la maravilla de lo que sucedía detrás de cámaras. Me regresé a la universidad a estudiar cine y después estudié teatro. Y entonces, bueno, sobre todo en la escuela de cine, pues empecé a escribir guiones, claro, y cosas. Entonces ya traía yo mucho la cosquilla de escribir. Dije, yo quiero escribir algo que potencialmente pueda ser una puesta en escena o una película. Generalmente uno empieza como a buscar afuera qué elementos para contar y quiero contar una historia chingona. Y en realidad, pues gracias a esa necesidad, encontré que la respuesta no estaba afuera, sino estaba adentro. La historia que escribí cuenta la anécdota de la muerte de mi padre cuando yo era un niño.
Y mi padre justo murió a los 32 años. Y cuando yo llegué a esa edad y tuve que cruzar esa línea que él no cruzó, fue un viaje que nunca creí Wow. que me pegara tanto. Es decir, ¿cómo le hago para seguir adelante y saber o estar consciente que rebasé a alguien que para mí siempre va a ser el papá desde los ojos del niño de 5 años que lo vio por última vez cuando me dijo, vengo por ti el sábado y nunca regreso? Entonces me senté a escribir. Y entonces cuando termino y tengo el manuscrito, se lo comparto a una amiga. Y a la hora de terminar de decir, oye, no, pues bueno, oye, qué padre, qué interesante, sí, claro, que puede ser una película, claro, puede ser una obra, pero yo creo que escribiste una novela. Wow. Y yo creo que debería de buscar publicarla. Y fue eso, una sorpresa, un regalo, y luego el viaje de buscar publicarla y de todo esto, pues también tuvo cosas maravillosas, ¿no? Se dice que lo complicado es este primer paso, ¿no? Parece increíble que luego sí. uno se pone o se dispone y la vida, ¿no? Claro. Colabora Sí. para que sucedan y empiezan a pasar Sí. las cosas, ¿no? Sí, se alinean justo, ¿no? Esto Sí. pasa una cosa, luego te lleva a otra, luego se cierra una puerta que pensaste que quizá era lo peor que Lo pudo haber único. pasado, y fue lo mejor porque entonces buscaste la puerta número 2 y ahí Exacto. es donde estaba la llave que abría la puerta número 3. Que no hubieras visto esa puerta número 2 y no se cierra la 1. Sí. Sí. O decides cerrar la 1. Por eso nunca sabes si son como cosas malas o son regalos, ¿no? Sí. Realmente. Yo justo en algún momento también, pues dije, a ver, ¿no? Ahora sí que pasando tips como para cuando uno está atorado, yo simplemente dije, volvamos a lo básico, ¿qué es lo que me gusta hacer, ¿no? Al día, porque obviamente si te haces las grandes preguntas de cuál es mi propósito de vida y mi dirección y tal, híjole, es del terror, porque contestar eso tan importante, que No sé si difícil, lo ¿no? contestas alguna vez. No, yo creo que nunca, ¿no? Bueno, yo sigo sin saber exactamente, como que decidí que ya no me iba a agobiar con esas preguntotas y mejor me iba a poner a vivir el día a día, ¿no? Y cómo lo iba a hacer, porque en aquel momento que les estoy platicando no tenía ni idea qué podía volver a hacer, como para volver a despertar el corazón literal, ¿no? A que vuelva a moverse y a sentir de verdad. Y bueno, me gusta bailar, me gusta cocinar, me gusta, pues voy a hacer de estas pequeñas cosas mucho más, ¿no? Y así literal me metí a la clase de baile y a la clase de cocina y todo el mundo me decía, por ejemplo, ¿no? Que empecé a estudiar cocina. Pero ¿y para qué lo quieres? O sea, ¿vas a poner un restaurante? Y yo decía, no tengo ni idea para qué. O sea, ahorita necesito sobrevivir, literal, empezar a moverme. Y lo increíble es que eso te empieza a mover y te empieza, cuando vienes a ver, ya estás en otro lado y emocionalmente. O sea, ya estás en otro lado emocionalmente. Ya puedes abrirte al mundo a que traiga lo que tiene que traer, ¿no? Efectivamente. Cuando vemos estas preguntas de cuál es mi sentido, cuál es el objetivo, todo está muy bien, pero estamos viendo el final, hay que disfrutar el camino. Sí. O empezar con un pasito. Sí. No te va a llevar donde vas, pero te acerca al Y primer cuando paso. no sabes cuál es el pasito, pues seguir caminando, como Dory. Así, Sigue nadando, ¿no? Es poner un pie delante del otro. Eso es, y morir jamás más grande. Y a veces son a un paso, pues sí, poner un pie delante del otro y vamos a ver qué pasa. Y confiar en la magia de la vida, yo sí creo en eso, un poco, ¿no? Esa es otra, muchas veces te autolimitas. te autolimitas y como decía hace un rato, uno cree que no tiene las credenciales para hacer las cosas, no, tengo que hacer tal, estudiar tal, o no, yo no, o ya alguien lo está haciendo, ¿para qué lo hago? ¿No? O ya estoy muy viejo, ¿para qué lo hago? No lo hago bien. O sea, imagínate que tú cuestiones que estás viejo después de los 40 años, pero te quedan 40 años más por vivir, ¿no? Mínimo. Mínimo, exactamente. O sea que nunca es tarde. No. No, esas son ideas limitantes.
Total. Cada quien se las pone y son verdad para quien acepte que son verdad. Sí, quien acepte eso como una... Te lo juro, si a mí alguien ahorita me dice, no, es que yo ya después de un pronto ya no puedo desvelar, le digo, sí, tienes razón. En eso sí, Bueno, eso sí, apoyo. No voy a la canción. No, bueno, pero bueno. Sí, Bueno, sí, pero puedo, puedes- sí puedo, pero la consecuencia es diferente. Bueno, más bien, de que puedes, Sí puedes. pues sí, no, sí, por eso digo, y Claro, la verdad, y si te lo yo no me crees. puedo echar una maroma, está bien, a lo mejor sí, pero a lo mejor también es una idea limitante, a lo mejor es una predisposición, a lo mejor es un esta que la gente nos vamos contando cosas, y entonces te dice el otro y te das cuerda. la mente está muy cañón. Sí, ¿No? te limitas tú lo que dice. Sí. Son autolimitadas. ¿Alguna vez se han sentido estancados? Sí, Todas las, sí, mil, varias veces. Pero sales. pero sales. No, el sentimiento está, claro que sí, pero es como estar en el pozo. Pues ya estás en el fondo del pozo, nomás hay que brincar. Brincar para arriba. Sí, sí, no, claro que. De hecho, eso impulsa. Eso te impulsa. Sí, pero está de la fregada tener que revolcarse ahí un rato, ¿no? O llegar hasta ahí para poderte Lo que impulsar. pasa es que depende de la naturaleza del estancamiento. Porque si te sientes estancado a partir de ti mismo, que tú digas, estoy en un lugar en el que yo me siento Que puedo dar más o que... o no, o perdido, Ajá, ¿vale? ajá. O estoy estancado porque las circunstancias no me han favorecido y porque por más que le doy, no pasa nada, entonces estás estancado a pesar de ti. Sí. Son dos situaciones completamente distintas y una genera frustración y la otra puede generar justo el impulso. Entonces sí es Ahora, en ambas hay que adaptarse. totalmente. Con toda la Ok, ilustración. de mí Muchas veces también. también es adaptarte. Dejar de resistir. Y de luchar y de decir, Sí, también y es si cierto. la me está diciendo la ¿Cómo te puedes adaptar a esta realidad que no te gusta? ¿Tuya interna o de las circunstancias? Cambias de circunstancias, las miras de otra manera. Yo qué sé, pero tienes que hacer algo. Sí, y a veces rendirse es también hacer. También rendirse es hacer algo. Sí, y requiere creo que mucho valor. Mucho. Y rendirse, no malinterpretar en una cosa como de abandono, de ay, muere. No. Dejar que Acción suceda. absoluta, Confiar en el contigo proceso. mismo, contigo mismo, ¿entiendes? De esta vorágine mental y de este querer resolver, de este querer hacer y de esta verdad y esta... De querer tener el control, ¿no? Como somos luchar y amantes. de querer, de sentirse así de límite a ti mismo. Se aprende a decirle sí a la vida, aún en las situaciones más adversas. O sea, no puedo impedir que empiece haya un temblor en la Ciudad de México. Es que no quiero que tiemble. No, es que sí, pues, ¿qué hago si tiembla? ¿Qué hago yo? Nada. Ajá, a partir de que, o sea, entiendo cómo está tu respuesta, más bien. No podemos controlar, ¿no? El afuera, más bien. Muchas Tú cosas. sí puedes Mira, controlar. de eso depende, yo si me voy a ver muy psicólogo, pero eso es una verdad, tal cual. No te afecta lo que sucede, sino cómo te lo explicas tú a ti mismo, cómo lo interpretas. Eso es lo que te afecta. Tu interpretación de las cosas. Y mi estancamiento, yo lo interpreto como ya hasta que llegue y no puedo hacer nada más. No, pues me voy a sentir espantoso. Pero sí es bueno, aquí estoy estancado, pero puedo moverme para acá. Hay cierta alternativa, puedo hacer esto y esto. Ah, es diferente la reacción, ¿no? Andrés, y en este camino que ya sabemos que no es lineal, ¿no? Que subimos, que bajamos, que se vale un poco de todo siempre y cuando sea honesto con el momento en el que estamos, ¿cómo llegamos al regional? Qué bueno. ¿No? Sí. Mira, yo empecé a hacer música hace muchos años. Siempre fue en paralelo. Siempre quise perseguir las dos. Claro, ¿por qué limitarse? ¿no? Si uno es artista. Lo que pasa es que cuando desde que tengo uso de razón y yo decía que quería ser artista, para mí el concepto de ser artista incluía hacerlo todo. Todo, Era claro. ser cantante, era ser Es actor. expresar tu creatividad, tu sensibilidad. Sí. Eso para mí es... A ver, sí. En los 80s decías, ay, es que eres artista. ¿Qué significa? Que canta, que baila, que actúa, que hace todo lo que se puede hacer. Así es. ¿no? Entonces, cuando me vine a vivir a México, lo primero que gasté, los primeros ahorros que tuve fue en grabar un demo musical. Y venía con él debajo del brazo y justo fue el boom de los realities, la academia, Operación Triunfo y eso. Y yo entré a la escuela de teatro y dije, no, pues la verdad es que prefiero
estudiar y me prefiero entrar que aventarme este tirito. Pues ya veré cuando la música... ¿Intentaste alguna vez? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y audicionaste y todo? Todo. Y luego me volvieron a ofrecer ahí en la academia que sí quería y no, realmente no. Híjole, te andan persiguiendo, se me hace que tienes un día que, ¿verdad? Ahí hay la vida te está diciendo. Que hace rato nos dijo también que le invitaron a otro reality y estuvo a punto de entrar, pero bueno. Y entonces, afortunadamente después, cuando empiezo a hacer televisión, pues ¿quién canta? Y entonces grabé unas canciones para una televisión, fue cuando nos conocimos. Ajá. Luego viene el teatro musical, hice Mentiras, el musical, hace también algunos años, y grabé el disco de Mentiras. Ujú. Y entonces, después de haber grabado el disco, obviamente dije, no, es que eso, si me espero al momento ideal, ya me esperé mucho tiempo y siempre he estado aquí, y entonces le doy la vuelta y me vuelvo a topar, y entonces grabé un disco y al disco además en ese momento pues le fue muy bien y estaba como todo, era el momento. Ajá. Entonces lo que hice fue ir a buscar a alguien para grabar un disco. Dije, voy a grabar el disco, y pues, oye, pero entonces me espero a que me firme una disquera. Pues no me espero a que me firme una disquera, invierto mi dinero y me grabo un disco. Pues, para no hacerles el cuento largo, pues la accedí primero después de algunos años y pasaron eso, muchísimos nos, muchísimas puertas que dijeron que sí, luego dijeron que siempre no. Y afortunadamente nunca dije, bueno, pues este es el fin de algo que nomás no se da como yo quisiera que se diera. Al contrario, conozco muchas historias de gente que, por el contrario, sí los firmaron y los congelaron y se les acabó la carrera y nunca pudieron volver a hacer nada. Y yo afortunadamente siempre he tenido la libertad de hacer y de producir lo que yo quiero, de ser fiel a lo que quiero decir y a lo que quiero cantar. Empecé grabando los primeros discos de pop que grabé son covers de los 80s y 90s, principalmente temas de mujeres que yo regrabé, y lo hice porque es la música con la que yo crecí jugando a ser cantante. Hacer covers no es fácil, puedes decir, es que te vas a lo seguro, sí, pero también hay un referente muy fuerte. Me das en la torre, es de, oye, por eso justo para alejarme lo más posible de las versiones originales decidí grabar canciones de mujeres, porque nadie va a cantar una canción de mujer mejor que Luis Miguel, claro, ni que ningún otro intérprete. Entonces dije, bueno, pero si yo canto una canción de esa, nadie va a estar esperando. Es completamente distinto, incluso la historia cambia. La escuchas y dices, esta me cuenta una cosa y esta otra me cuenta. Y bueno, ya tenía yo muchas ganas de escribir mis propias canciones y de encontrar, de hacer mi propia música. Como tu propia voz, ¿no? En la música. Sí. Digo, al final era tu propia voz, porque era tu interpretación de ciertas canciones, pero, ¿no? Cuando hice aquella telenovela donde grabé Real Diablo con los Guapos, ¿no? Con los Guapos, el soundtrack era el pasito duranguense y la música grupera, y las canciones que grabé pues era de esa onda, y desde entonces yo traía como la cosquillita, pues me gusta, crecí también además en los 90s en el boom de la música grupera, de Bronco, de Selena, de todos. Sí, que no se diga que es de ahora. No, porque justo en esos años en el antro sonaba OV7, y Límite y Ana Bárbara. Sí, Ana Bárbara. Entonces, bueno, pues ya traía yo las ganas de hacer. Pero no eres del norte, ¿verdad? Yo soy de Guadalajara. Entonces, pues de alguna manera, pues sí, crecí con el mariachi. O sea, yo la primera serenata que llevé fue a los 12 años. Pues, ¿A quién fue? A mi mamá. Bien. El Día de las Madres, así nos juntamos todos los del barrio, sacamos la lana para contratar el mariachi, de casa en casa íbamos con las mañanitas. ¿No? Entonces sí es algo que está ahí, ¿no? Incrustado, sí, es un lenguaje. Crecí escuchando, mi mamá escuchaba los discos de Juan Gabriel, de Rocío, de Vincha Villa, toda esta balada ranchera. Y me busca un productor y me dice, oye, ven, te invito a mi estudio, quiero platicar contigo. Él tiene muchos años haciendo regional. Y me dice, oye, ¿has alguna vez estado regional? Y yo, muchísimas veces. Me dice, órale, ¿por qué no nos sentamos y escribimos canciones? Y pues, ¿qué pasa? Pues nos sentamos y escribimos canciones. Y nace el primer disco de regional. Y encontré, o sea, realmente era el momento y fiel a lo que en ese momento es un disco que lo grabé en Los Ángeles. Y la añorancia y la distancia
de México. Sí. Todavía aflora más, ¿no? Que es un muy buen punto, sí. Yo sé de eso, yo creo que nunca escuché más, o sea, la música mexicana como cuando estuve fuera de México, ¿no? O sea, todavía se siente y se vive el doble, ¿no? Total. Entonces, eso fueron, ¿no? Y en este momento, justo siendo fiel a la etapa de tu vida, a lo que quieres decir, a lo que está pasando también, Claro. porque sí es un momento en el que El la regional, música se sí. está moviendo y está además evolucionando mucho. Creo que yo no hubiera podido ser un cantante 100% vernáculo porque me gusta el pop, porque me gusta la balada. Y hoy, esto que le llamamos regional mexicano, es nada más y nada menos que la fusión de muchísimos subgéneros de la música mexicana que hoy suenan medio a pop, medio a ranchero, medio a norteño, medio a corrido, medio a... Fusión, pues está padre. Entonces está padrísimo. Y entonces pues es eso es una fusión que habla del momento en el que estoy, que las canciones del primer disco que se llama Soy tu amante y de este nuevo que se llama Esto no ha terminado, hablando de... Esto no ha terminado, se llama Fuerte. Bien, porque honestamente sí he llegado a muchos momentos en donde pareciera que llegaste a la pared y que no va a haber para dónde hacerse. Sí. Y esto pasó un poco en estos un par de años en este proceso, y este disco justo se llama Esto no ha terminado, y a la canción justo dice, ¿no? Cuando sientes que no puedes más, cuando quieres ganas. Le voy a tener que hacer una pregunta. Por favor. ¿Qué haces con el miedo a equivocarte? Porque ahí está. Sí. Y eso es algo que nos detiene siempre. Cruzar. Con todo y el miedo. Claro. El oscuro, pues vas. Es que es eso, nos detiene horrible el error y el miedo a equivocarnos. Y yo no sé por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos. Es de donde aprendemos. Los errores son los que enseñan. Pues O sea, es que, ¿sabes qué? Es un sistema educativo, ¿no? Claro. Sabes de A ver. Sí, el tachón rojo. ¿Y cuántas cosas lindas son errores? La penicilina, ¿por qué no? Sí, no, pero ¿sabes qué? Que a veces duele equivocarse. Y cuando estás como vulnerable y te da miedo el tener otra desilusión, ¿no? O sea, eso duele y pesa. También creo que es el miedo al rechazo. Sí. Y al sentimiento de fracaso también. Sí, es el gran miedo. No sé, no Porque pude. puede Frustración. provocar rechazo y Es separación. correcto. A veces es mejor quedarte con la idea de voy a hacer un día, porque te da miedo enfrentarse. O sea, es mejor seguir persiguiendo ese sueño, por decirlo así, o ese yo quisiese, pudiese, a enfrentarte al, híjole, ya lo hice y pues no funcionó. Pero ¿sabes qué es horrible? Si algún día hacen el ejercicio, un día que estés tranquilo en tu casa, ponerte a pensar, ¿cuántas cosas he dejado de hacer por me equivocar? No porque no pueda, no porque no se podía, no porque no era correcto, no, por miedo a equivocar. Y si lo haces objetivamente, te va a asustar cuántas cosas has dejado de hacer por miedo a equivocarte. Y que a lo mejor no te equivocabas. Era solo el miedo a equivocar. Bueno, como el miedo siempre realmente es este monstruón gigante, ¿no? Y una vez que te equivocas, Sí, ¿no? también es súper importante saber reconocer. Y ya Te equivocas. y aprendes de eso. Conviertes el error en aprendizaje. Lo que Y seguir. Aprendo de esto y voy para adelante. Sí, y volverlo a hacer, y a lo mejor te vuelves a equivocar. O sea, aunque vuelvas a tropezar con la misma piedra, y a lo mejor la tercera vez ya no tropiezas, ¿no? Eso es. Y siempre lo vas a hacer mejor porque lo aprendiste cuando te equivocaste. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O si no te quedas lamentando el error, si no, sí, te quedas ahí instalado en el error y no aprendes nada. Porque esto todavía no terminó, ¿cómo es? Esto no ha terminado. No, hombre, y esto no se acaba hasta que se acabe. Eso es Por correcto. favor, ¿no? Rodrigo y Andrés, muchas gracias, Gracias a ti, por venir gracias a a ti. platicar un ratito por aquí. Yo espero de verdad que lo más importante es seguirnos moviendo, Sí. saber que estamos aquí para crecer y para vivir esta vida a fondo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Gracias a ti. Salud. Un gusto. Salud, porque esto no se acaba hasta que se acaba. No se acaba. Señores. La receta del día de hoy está inspirada en una película que nos platica dos historias reales y maravillosas de reinvención. Julie y Julia. Ahorita les voy a platicar, pero antes vamos a hablar de qué vamos a hacer y qué necesitamos. Vamos a hacer un estofado de res a la Julia Child. Vamos a necesitar 1 kilo de res,
Esto es chamberete, pero le pueden decir a su carnicero que les dé o espaldilla, hombro o cualquier carne para un estofado. Tenemos también 3 zanahorias cortadas ya en trozos, 200 gramos de champiñones, cebollitas perla, son como unas 15, 20 cebollitas, son 2 cucharadas de harina, no necesitan mucho, puré de tomate, mantequilla, una cebolla entera que vamos a picar ahorita, tomillo, romero, tocino, 150 gramos de tocino, ajo, con 2 dientitos de ajo tenemos, y por supuesto aceite de oliva, sal, pimienta y vino, 3 tazas de vino, cualquier vino rojo, Rioja, pero que sea bueno, porque muchas veces creemos que para cocinar compramos el peor, y la verdad es que sí es importante el sabor en nuestro estofado. Pues vamos a empezar, mientras les voy contando de esta película. Vamos a empezar con el tocino, que está en trozo. Vamos a hacer pequeños cubos, porque es lo primero que vamos a echar a nuestra sartén a dorar y caramelizar. Esta película, como les decía, habla de 2 historias reales, que es la de Julia. Julia es esta escritora que está un poco frustrada porque trabaja en una oficina de gobierno en Nueva York, y dentro de esta búsqueda de qué hacer para no sentirse pues tan deprimida, tan estancada y demás, decide agarrar un libro de Julia Child, y que esta chef, que ahorita vamos a conocer más de la historia, y empezar a hacer todas sus recetas, que son 250 y tantas en el libro, decide hacerlas durante un año. Y evidentemente aquí empieza toda la historia, porque empiezan a haber un montón de paralelismos entre la historia de Julie y la historia de Julia. Que Julia Child es de mis historias favoritas. Ella se fue a vivir a París porque su esposo era diplomático en los años 50, y viviendo en París, pues evidentemente no encontraba ni qué hacer, empezó un poco de depresión, ¿no? Que se da cuando uno migra generalmente, y en la búsqueda de esto, pues ella decide meterse a clases de cocina, luchando un poco hasta con temas de género, porque en realidad en aquellos tiempos, en los 50, las mujeres no eran chef. Entonces tuvo un poco, pero finalmente la dejaron entrar a la prestigiosa escuela Cordon Bleu, y ahí inicia la historia de Julia Child, que llegó a ser una de los referentes en la cocina internacional. Es increíble esta historia porque es muy divertida, es muy cálida, además de ser, por supuesto, motivadora. Pero ahora sí, vamos a cocinar uno de los platillos emblemáticos de Julia, que es este estofado de res a la francesa, a la Julia. Vénganse, tenemos nuestro tocino y empezamos con él en la sartén. Vamos a ir. Vamos primero a sellar el tocino. En realidad, esta receta es increíble, es muy fácil, pero es un poco tardada de hacer porque pues sí vamos a esperar a que sellen perfectamente bien todos los ingredientes. Y mientras el tocino se está friendo en su propia grasita y un poquito de aceite de oliva, pues venimos a cortar nuestro chamberete en cubitos, más o menos como que fueran un bocado, que evidentemente esto al cocinarse todavía se va a apretar mucho más. Y ahora vamos a checar qué tal está nuestro tocino para retirarlo y entonces sí poner a sellar nuestra carne. Vamos a retirar nuestro tocino para poner nuestra carne a sellar. Vamos a procurar que no se peguen entre ellos, o sea que cada quien tenga su espacio para que se pueda dorar y caramelizar súper bien, y la dejamos ahí. Mientras tanto vamos a pelar y a cortar nuestras zanahorias. Aquí la zanahoria ya la pelamos y la tenemos en trozos, en rodajitas. Y la cebolla también la vamos a cortar en pedazos gruesos, porque como va a tener larga cocción, puede quedarse en trozos más o menos grandes. Miren nada más cómo está nuestra carne súper caramelizada ya. Vean por favor, que eso es puro sabor. Pues ahora vamos a echar nuestra cebolla y nuestra zanahoria a que dore también. ¿Está? Y ya que termine también la cebolla de estar transparente, doradita, sin que se queme, y nuestras zanahorias también tomando un poquito de cambio de color, entonces vamos a regresar todos los ingredientes. Ahora verán, vamos a cortar nuestro poro
en lo que la cebolla y la zanahoria están listos. Pero la verdad es que es un saborcito cebollesco ahí muy sutil, que es muy rico para el caldo. Y ahora sí, vamos a poner todo lo que ya habíamos sellado antes de vuelta y empieza nuestro estofado. Vamos ahí. Echamos el poro, echamos de vuelta nuestro tocino, nuestra carne, con sus deliciosos cubos. Vamos a mezclar nuestra harina. Voy por nuestra harina. Van a ser más o menos 2 cucharadas que cubra tantito. Esto se llama un menú directo prácticamente. Si nos ponemos puristas con esta receta francesa en nuestro estofado, en nuestro caldito, vamos a tapar entonces y dejamos que sude unos 3-4 minutitos. ¡Uy, qué delicioso, Gota! Son 3 tazas de vino, prácticamente 3/4 de botella. Sabemos que la botella tiene 4 tazas. Entonces rociamos súper bien. Ahí está. ¿Se puede echar este? Sí. A su sabor. Vamos a echar el caldo de res. En este caso estamos usando 2 tazas de caldo de res y 3 de vino. Es el momento de echar nuestras 2 cucharadas de pasta de tomate, que más o menos se ven así, 2 apretones. Vamos a poner un poco de romero. Qué bárbaro, qué olor. Y un poco de tomillo también. Ahora sí, vamos a tapar y dejar que esta belleza se una en todos sus deliciosos sabores. Pues eso se va a quedar ahí 2 horas y media, 3 horas, así que tenemos tiempo. Con paciencia y calma, se cocina lento. Pues mientras, preparamos nuestras cebollitas perla, unas 20 cebollitas, una cosa así, que tengo ya algunas listas. Y nuestros champiñones que vamos a filetear para después de poner en mantequilla. Primero nuestras cebollitas las vamos a sofreír en mantequilla y luego los champiñones. Mientras, pues se puede ir a ver Julie y Julia o verse un episodio de Café con Té y todavía le va a quedar tiempito. Pero ya tenemos esto listo para regresar a dorar esto en deliciosa mantequilla y ponérselo al final. Ahorita lo vamos a hacer. Vamos a dorar muy bien. También la palabra del día, dorar, caramelizar, sellar todo. Pero es muy importante porque ahí se aprietan los sabores. Ya que hayan pasado las 3 horas, doramos nuestras cebollitas perla y nuestros champiñones. Nuestra carne ya debe estar suavecita y lista. Quiero más. Entonces vamos a salpimentar, obvio, muy importante, no se nos vaya a ir este paso. Salpimentamos. Y ahora sí, vamos a vertir nuestro guisito de aquí, champiñones y cebollitas, ya que esté lista nuestra carne, repito, en mantequilla. Qué rico. Listo, 2 minutos y a emplatar y probar. Vamos a servir esta que es como este estofadito que quieres así un día de frito. Esto te reconecta y te devuelve el alma al cuerpo. Qué bárbaro. Miren, por favor. Ahora sí, vamos a probar un pedacito de pan o un pedazote de pan y probemos. Que la carnita debe estar después de 3 horas suavecita, deliciosa. ¡Qué delicia! Este es el platillo que debes hacer, de preferencia, un día antes, para que todos los sabores... ¡Qué bárbaro! Quedó muy bueno. Oigan, pues para cerrar, les quiero recomendar
este par de libros que me parecen piezas buenas y claves para desbloquearse, para cuando sabes que tienes que hacer algo, pero no sabes ni por dónde comenzar. Justamente ahí está el arte de la reinvención. ¿En qué momento y cómo me muevo de donde estoy? Porque ya no se siente bien. Ok, el primero es From Strength to Strength. Necesito clases de la tía Martita. Este libro es de Arthur C. Brooks, que es un profesor de Harvard, es sociólogo, investigador y ha dedicado muchos años a la investigación de la felicidad humana. Así que él tiene muy buenos datos, muy buena narrativa. De hecho, él lo aplica a su vida y te va platicando varios puntos de cómo lograr motivarte y encontrar justamente, como dice acá, el éxito, la felicidad y un sentido más profundo, sobre todo en la segunda mitad de la vida, que todos sabemos que ahí empieza un declive algo complicado. From Strength to Strength, gran libro. Y el segundo, que es ya un gran clásico, El camino del artista de Julia Moore. Este libro prácticamente es un taller de desbloqueo de la creatividad, pero más allá, si tú te consideras una persona dentro de la línea creativa o no, o artista, es un buen libro para desbloquearse, para cuando sientes que necesitas ese reseteo para volverte a ubicar, a encontrar, a centrar en la vida y arrancar con esa motivación que muchas veces nos hace falta, ¿no? El camino del artista de Julia Cameron, la Biblia de los creativos reconocida mundialmente, así dice este libro. Pues bueno, con esto terminamos. Yo les quiero mandar un abrazo gigante cargado de todo mi cariño, de mucho propósito y mucha fuerza para que encuentren todo eso que están buscando. Nos vemos la próxima en Más Historias que Conectan. Soy Tatiana Rodríguez y esto fue Café con Té. Yeah.